Si estamos buscando el sentido de la vida, significa que ya arrancamos mal. Porque entonces estamos diciendo que lo que estamos viviendo no tiene sentido. Y que hay que buscarle un sentido a lo que estamos viviendo. Porque lo que estamos viviendo no tiene sentido. ¿Me siguen? Entonces lo primero que hay que hacer es darse cuenta que no hay nada que buscar, no hay ningún sentido que encontrar, porque el sentido en sí mismo ya se está realizando todo el tiempo. Si estoy buscando el sentido de la vida, significa que no me he dado cuenta que esto es un sentido. No estoy sintiendo la vida. Si busco el sentido de la vida es porque no tengo el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es sentir la vida. Ahora, no hay una forma mental para sentir la vida. Porque es, como tanto lo hemos propuesto, muchas personas a lo largo de la existencia, es lo mismo que estar enamorado. No se hace desde la razón, se siente y el amor aparece. El gozo, la sensación o el estado de contento, la tranquilidad, la serenidad internas no son cosas que se realizan desde entender cómo se hace. Paso 1, abra los ojos en la mañana. Paso 2, agradezca. Paso 3, observe los colores a su alrededor. Paso 4, vuelva a agradecer. Esos son ejercicios simplemente para cuando nos hemos desconectado de sentir eso. Desde el momento mismo de la concepción, cuando el milagro de la creación surge y una célula empieza a multiplicarse, a dividirse multiplicándose, desde ese momento ya se empieza a sentir el sentido. Y vamos llenando y llenando todo de sentido. Vamos sintiendo. Una vez estamos en el vientre materno es un solo espacio de sentir, un sentir total. Más bien, digamos que parte de la reflexión sería, si en ese intercambio que nosotros tenemos con lo que nos rodea, lo que sucede es que nos llenamos de sinsentidos de la vida. Y entonces empezamos a escuchar de todas aquellas personas que de pronto nos rodean y que cumplen en nuestras primeras etapas las funciones de cuidadores. Empezamos a escuchar su versión de lo que sí tiene sentido. Y entonces empiezan a decirnos, tiene sentido que estés perfectamente arreglado, o tiene sentido que hayas comido, o tiene sentido que estés durmiendo, o no tiene sentido que llores. Y inmediatamente mamá o el cuidador corre a ponerle algo en la boca para que no llore, a taparle ese sentido. Tiene sentido que veas lo que quiero que veas. Entonces, si me ves a mí y de pronto exclamas pa, significa que tiene sentido. Pero si dice ma, no tiene sentido. Y peleamos por tratar de meterle un sentido, y nada de eso es un sentido. Todos esos son sin sentidos. ¿Me siguen? Porque el bebé viene hablando el lenguaje de las estrellas. Desde que empezó a crearse, empezó a tener un solo sentido de la existencia. Entonces, buscar el sentido de la existencia es más bien abandonar la búsqueda. Es más bien soltar todo aquello que vayamos descubriendo
que no es la existencia, que no es la vida. El sentido de la vida no está en cosas que nos sugieren que deberíamos. Más bien, hay que hacer un cambio. Miren, la palabra debería forma una gran cantidad de limitantes para la expresión de la conciencia en el ser humano. Entonces, cada vez que uno empieza es que debería ser así, o debería haber dicho, o debería haber mirado, o debería encontrarle un sentido a la vida, lo que estoy haciendo no es abriéndome. El debería lo que está haciendo es encerrándome. Y entonces hay que mirar, y es un buen ejercicio, hay que mirar cómo podríamos nosotros cambiar la palabra debería. Primero, observar cuántas veces decimos la palabra debería. ¿La vida debería? Porque si la vida debería, claro, uno se pierde en un círculo tratando de encontrar cuál es el sentido de la vida. Porque la vida debería ser diferente a lo que es. Ver cuántas deberías aparecen. Empezar a cambiar el debería. Escojan algo, por ejemplo, escojan un podría. El sentido de la vida podría ser respirar, podría ser estar, podría ser sentir. Y entonces, si vamos haciendo esos cambios y vamos retirando todo lo que no es, se van a dar cuenta que aparece algo, la realización. El sentido de la vida ya está realizado. El sentido de la vida es sentir la vida. Sentido de la vida. Así como tenemos el sentido del olfato, así como tenemos el sentido del tacto, así como tenemos el sentido del gusto, viene con nuestro programa el sentido de la vida. Entonces no hay que buscar nada. Hay más bien que disfrutar ese sentido. Porque se supone, hemos escuchado la expresión, los placeres de los sentidos. Los sentidos nos permiten degustar. Y ese degustar da gusto. Puede ser muy enriquecedor. Entonces, ¿qué me permiten degustar mis ojos? ¿Qué me permite degustar el tacto? ¿Qué me permite degustar la audición? ¿Qué me permite degustar la vida? Si es el sentido de la vida. Entonces, más bien, dejemos de andar dando vueltas en círculos tratando de encontrarle sentido a algo, porque eso lo que nos quiere decir es: todavía no me he encontrado. Creo que no tengo suficiente sentido. Sí, sí tenemos suficiente sentido. Somos el sentido. Suelten todo aquello que no es el sentido y empiecen a sentir la vida en cada respiración, en cada bocado de alimento, en cada abrazo, en cada mirada, en cada labio que ustedes rozan. Sientan la vida. Y así aparece el sentido de la vida, que nunca se ha ido, que ahí está. Pero el que les aseguro que, como todos los sentidos, se puede acceder más fácil si silenciamos la mente. Cuando nosotros hacemos prácticas, por ejemplo, como algunas meditaciones que se hacen en yoga, por ejemplo el yoga nidra, lo que hago es profundizar y profundizar en un estado de relajación, y al profundizar en un estado de relajación a partir de la respiración, la sensibilidad de todos los sentidos empieza a expandirse. Para lograr eso,
se silencia lo que nosotros llamamos la mente. Entonces, si silenciamos la razón para tratar de encontrar lo que ya está, si silenciamos la razón para tratar de no perdernos en cuál es la búsqueda de lo que debería estar, lo que debería aparecer, seguramente vamos a poder aterrizar en el sentido de la vida. El sentido de la vida siempre está ahí, porque es el sentido de la vida. Entonces permítanse vivir la vida con sentido para llegar al sentido de la vida. That's it.